Vamos a ver otros ejemplos. Me voy a borrar esto para tener la oportunidad de poner un ejemplo más sencillo y un ejemplo más complicado. Hay que tener mucho cuidado, es evaluar la función. Miren, si la función que me dan es una función constante y no aparece la variable y me piden calcular f de 1, f de 2 y f de 0. Resulta que f de 1, pues al no tener la variable, es 7. F de 2, como no tiene la variable, pues también es 7. F de 3, pues sigue siendo 7. Es una función, por eso se llama función constante. Así se llama porque no tiene la variable del lado derecho. Ahora, ¿qué sucede si la función que me dan es 9x menos 13 y me piden calcular f de x más h? Dice, yo puedo evaluarla en un número. Se puede evaluar, si pongo f de carro, ¿qué va a quedar? 9 carros menos 13. Si te pongo f de cualquier término, es lo que debes de entender. F de x más h sería 9. En lugar de x voy a poner x más h menos 13. Después de sustituir en lugar de la variable el punto donde yo quiero analizar, se debe de realizar la operación 9 por x, 9 por h, menos 13. Y este es el resultado. Me van a decir, maestro, ¿y eso para qué me va a servir? Esto nos va a servir para la derivada de la función. Por eso es importante que entiendan ahorita cómo puedo evaluar una función en cualquier punto. Otro ejemplo, si fuera x cuadrada menos 5x más 10 y me piden exactamente lo mismo, calcular f de x más h. ¿Qué tenemos que hacer? Para calcular f de x más h, en lugar de x voy a colocar x más h. En lugar de x voy a poner x más h más 10. Mucho cuidado porque esto hay que desarrollar. Este es un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. X más h al cuadrado siempre te va a dar 3 términos. Muchas veces se les olvida el del medio, que generalmente se pone al revés, 2hx, porque h es un número. Menos 5 por x, menos 5 por h, más 10. Todo esto es el resultado. Algunos ejercicios van a estar laboriosos. Hay que tener mucho cuidado. Si la función que me dan es 3x menos 6 entre x más 4 y me piden calcular f de 2 y f de menos 4, mucho cuidado para que veas la diferencia. F de 2 sería 3 por 2 menos 6 entre 2 más 4.
Puedes observar, en lugar de la X ponemos el 2. Arriba 3 por 2, 6 menos 6. Y abajo 2 más 4 me da 6. 6 menos 6, 0 entre cualquier cantidad. La respuesta es 0. Y f de menos 4 va a quedar 3, en lugar de la x va menos 4, denominador menos 4 más 4, menos 12 menos 6 entre 0, menos 18 entre 0, esto me da infinito. Cuidado, si el 0 es abajo, da infinito. Si el 0 está arriba, es 0, siempre y cuando el de abajo no sea 0, siempre y cuando el de arriba no sea 0. Cuando es 0 entre 0, esto no está definido. Y esto lo vamos a ver en una de las clases virtuales que estamos haciendo. Espero que con esto ustedes puedan resolver la tarea.